Espérenme un momentico que me acabaron de mandar un correo, tengo que enviar una información ya. Ya vuelvo con ustedes.
Profesor, tiene el micrófono apagado. Ya, ahora sí, gracias. Lo que estamos viendo específicamente es que esta idealización de modelo donde ponemos un piezómetro, ¿sí? Con un nivel por encima del nivel freático, es decir, donde encontremos el agua que tenga que ver con esos suelos, se genere específicamente un flujo de agua y para el caso vendría siendo un flujo de agua ascendente, es decir, que todo esto es un mismo sistema de agua. ¿Que dónde podemos ver algo como eso? Pues sí, sí lo podemos ver, si de verdad se presenta. Supongamos algún laguna, un río, alguna cuestión, que por condiciones de lo que tenga de estratos de suelo por debajo, es decir, suelos permeables, generan de que se pueda desde esa agua llegar a generar otro depósito de agua en otras zonas más abajo. Entonces, esa diferencia de niveles, esto es lo mismo que vimos en permeabilidad respecto de lo que tiene que ver con cabeza constante. Incluso hubo un ejercicio muy similar a esto. Pues eso mismo nosotros lo podemos observar en esto y tendríamos que tener ahora en cuenta algo que nos vamos a encontrar allí, que es específicamente lo que es la cabeza piezométrica. ¿Por qué? Antes no la teníamos en cuenta en materia de lo del agua, puesto que asumíamos o lo que estábamos realizando era simplemente como si este nivel en el piezómetro estuviese exactamente igual en el nivel freático, coincidieran. En este caso, como no, pues lo que se nos va a presentar es una diferencia de niveles del mismo sistema de agua, pues por tanto nos genera una cabeza de presión, la cabeza piezométrica. Y en este caso en particular, esto es un sistema de cabeza constante. Entonces, sobre eso mismo nosotros vamos a poder trabajar. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que de lo que hemos analizado hasta el momento, como lo hemos desarrollado, en lo que tiene que ver con el agua, es decir, lo del μ, la presión de poros, intersticial o esa, tendremos que tener en cuenta qué ocurre aquí, ¿sí? Y es algo adicional de todo lo que hemos trabajado. Entonces, desarrollemos específicamente esto, por lo menos lo que más o menos hemos aprendido hasta ahora. Vamos a hacerlo rápido. Entonces, simplemente trasladamos los niveles, sabemos cuáles son los gamas que están allí, conocemos las alturas. Uy. Entonces, ¿con qué empezamos? Con lo que tiene que ver con los esfuerzos totales. Entonces, rapidito. ¿Cómo nos quedaría a nosotros lo del esfuerzo total? Según lo que hemos aprendido. ¿Cuánto es el esfuerzo total donde está el nivel freático? 0, ingeniero. 0. Aquí en esta parte donde inicia precisamente lo que es suelo, ¿cuánto sería el esfuerzo total ahí? También sería 0. No. Sería el peso del agua. Exactamente. El agua por el la peso altura específico del agua por esa altura. Recuerden que aquí se nos va a formar lo que es la presión hidrostática.
¿sí? Una presión hidrostática que es de forma triangular. Esto se nos presenta ya sea que tengamos suelo o solamente agua, ¿sí? Porque si no, entonces en las piscinas no tendríamos precisamente esa sensación y resulta que sí, alguna vez lo hablamos respecto de las piscinas o el río. Entonces aquí específicamente tendremos gama del agua por esa altura. Y después, ¿qué más tendremos? Profe, el del gamma saturado por la altura 2, abajo, ¿no? Claro, correcto. Gamma saturado por la altura 2. Por tanto, si lo que nos están pidiendo es específicamente el incremento de esfuerzos ahí en A, ¿cuánto sería? Sería ese gamma del agua por la altura 1 más el gamma saturado por la altura 2. ¿Sí? Eso sería la sumatoria de esos dos. Muy bien. Vamos con lo que tiene que ver específicamente con el mu. Entonces, si lo que nos están solicitando es hasta abajo, ¿cómo sería esa presión de poros o esfuerzo neutro ahí? Es un gran triángulo que tenga toda esa altura. Y en general, vamos a obtener esto. Gamma del agua por H1, que es la primera parte, se proyecta, se prolonga, se transmite a la parte de abajo y lo que tiene que ver específicamente con esa zona. Que es el gamma del agua por H2. ¿Sí? Por tanto, el mu en A será igual a ¿qué? Hasta el momento, esto sería simplemente esta suma. Pero resulta y acontece que esto era si nosotros hubiésemos tenido en cuenta o hubiésemos asumido de que esto no tenía flujo de agua. Es decir, que el nivel del piezómetro, si lo hubiésemos colocado ahí, coincidía exactamente con el nivel freático. Resulta y acontece que con esta condición no es así. Entonces requiere algo adicional que no hemos tenido en cuenta respecto de estas presiones. ¿Y qué va a hacer específicamente?
pues lo que va a ser la cabeza de presión es decir, la piezométrica, multiplicado por el gamma del agua. Lo voy a colocar acá específicamente de que esa H en azul que está haciendo referencia es a esta cabeza piezométrica, a esta diferencia de niveles entre el nivel del agua de donde viene el flujo hasta donde está llegando. Por tanto, realmente, en este caso donde tenemos flujo ascendente de esta forma, nosotros, nuestro mu ya no solamente se va a limitar a lo que ya sabíamos de que era la presión hidrostática, sino que tenemos que tener en cuenta este factor específicamente. Ojo, ¿por qué le pongo más? Resulta y acontece que cada vez que nosotros tengamos flujo ascendente, es decir, que el nivel del pesómetro esté por encima del nivel freático, nosotros vamos a asumir que eso es un incremento positivo, ¿sí? Positivo. Si por alguna razón estamos trabajando lo que son flujos descendentes, entonces quiere decir de que el nivel del piezómetro va a estar por debajo del nivel freático. En ese momento, de donde viene el flujo, pues va a ser desde esta zona del suelo hasta hacia donde quede en el piezómetro. Es decir, lo inverso de esto. Y en ese caso en particular, este factor entonces será negativo. Es decir, cuando el nivel freático del piezómetro está por encima del nivel freático que estemos analizando con el terreno, siempre vamos a poner gamma del agua por la cabeza piezométrica un número positivo. Pero si el nivel del piezómetro está por debajo del nivel freático, siempre vamos a colocar gamma del agua por la cabeza piezométrica, pero en ese caso en particular sería un número negativo. ¿Entendido eso? Eso es prácticamente lo único raro que sale ahí. Ahora, con esto, pues quiere decir de que vamos a encontrar nuevos factores en esta cuestión de los esfuerzos efectivos. Entonces, por favor, ¿cuánto darían los esfuerzos efectivos ahí? Uy, se bañó. ¿Quién se bañó?
Entonces, nuestro esfuerzo efectivo en A será el esfuerzo total en A menos el mu de A, teniendo en cuenta específicamente lo que corresponde a ese flujo de agua ascendente. Obviamente que se tienen que dar las condiciones de que el terreno, de que esto tiene que ser una capa permeable para que permita que esa agua pueda pasarla, es decir, que se atraviese sin ningún problema. Bien, de lo que habíamos aprendido cuando el ejercicio del puente, pues este factor y este factor que este factor, al desarrollar esta operación de la fórmula general, pues se nos van a ir, ¿sí? ¿Qué es lo que corresponde específicamente a esto? A tener agua por encima del suelo. Es decir, que aquí solamente es agua. No tiene nada de terreno. El terreno inicia acá. Por tanto, esto nos queda así. De aquí perfectamente nosotros podemos, una vez más, unificar donde tenemos factor común y sacar lo que es el gamma sumergido, ¿sí? Y podríamos desarrollar ahí, respecto de eso, un factor específico para poder determinar lo que vendría siendo el gradiente hidráulico. Pues para el caso ya son las 12 y pico. Por favor, si pueden, igual este tema era lo que yo les había dicho, que adelantaran un poquito, que lo miraran, que lo repasaran. Intenten mirar o terminar qué pasa con este factor, ¿sí? Respecto de que salga por acá en algún momento lo que conocemos como el gradiente hidráulico. Recordemos, el gradiente hidráulico es I igual a H sobre L.
Entonces, intentemos llegar a este valor. Búsquenlo, ¿sí? De todo modo, la próxima clase en un momentico terminamos de ver bien esto, porque con esto es que nosotros podemos hacer un entendimiento de lo que vendría siendo el fenómeno de liquefacción específicamente, es decir, cuando se produce el fenómeno de arena movediza. Entonces, de acá, en algún momento, nosotros podemos determinar este término, teniendo en cuenta que en este caso, cuando hablábamos de L, era específicamente la longitud paralela al flujo, ¿sí? Recordemos de permeabilidad ese término. H sigue siendo la cabeza de presión y L es la longitud paralela al flujo. En este caso, el flujo ascendente es este. ¿Y cuál es el terreno que está atravesando? ¿Cuál longitud? Específicamente para este ejercicio vendrá siendo H2, ¿sí? Que es la altura del estrato del suelo. Entonces, por favor, desarrollen eso para la próxima clase y terminamos de ver este tema que tiene que ver con esfuerzos normales y entraremos a ver lo que es los esfuerzos cortantes específicamente. ¿Listo, muchachos? Bueno, ingeniero, muchas gracias. Si me van a preguntar algo respecto de lo de la presentación, el proyecto final, me dejan por ahí en el chat, en algún momento cuando pueda, pues les contesto, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, Listo, ingeniero. Gracias, buena tarde. lo mismo, que almuercen. Chao.